desarrollo de un sistema de bombeo peristáltico para evaluación de microceldas de combustible bajo la categoría de Physics Electronics Microelectronics Design. El orden en el que se presentará la diapositiva es primero la introducción, posteriormente la metodología, luego los resultados, finalmente las conclusiones y las referencias. Bueno, en cuanto a la introducción, tenemos la problemática que son las celdas de combustible. Bueno, las bombas peristálticas presentan una alternativa a las bombas de infusión de jeringa. Esto sin comprometer la gran variedad de aplicaciones a las que se pueden implementar, una de ellas siendo la prueba de combustibles para microceldas de combustible, debido al reducido precio de fabricación y la gran variedad de material de licencias abiertas para diseños de las mismas. Se perfilan entonces como un reductor en la barrera de entrada para la tecnología microfluídica. Entre otras aplicaciones de la industria médica se desempeñan en una gran cantidad de disciplinas y en técnicas, como en la biología celular, ingeniería de tejidos, monitoreo. Bueno, esto debido a todos los inconvenientes que generan las tecnologías actuales en sistemas microfluídicos correspondientes a bombeo, ya que se ralentiza el avance de todas las demás tecnologías que dependen de ella, por lo que es necesario más bombas independientes de la acción humana que permitan incrementar los tiempos de prueba de estos dispositivos, así como reducir la supervisión de los investigadores, y que no presenten una barrera económica para cualquier laboratorio que necesite hacer pruebas de esta índole. En pantalla se pueden observar tipos de combustible, así como los flujos de operación y las referencias de donde fueron obtenidos. En este sentido, en este trabajo se desarrolla un proceso de fabricación de una bomba peristáltica como una alternativa a las bombas de infusión de jeringa en la dosificación de combustible en microceldas de bajo costo, no contaminante, totalmente autónoma, de la supervisión humana en largos periodos de tiempo y modulable para la adición de funcionalidades futuras, por lo que el diseño y fabricación del prototipo, así como las funciones de los elementos eléctricos que lo conforman, tanto el motor, son las que se pueden apreciar en pantalla. Tanto el apagador como las tuberías de succión y expulsión, la pantalla LCD, fuente de alimentación, perilla controladora de flujo. Y este es el prototipo. Para el desarrollo de este prototipo, se utilizó un filamento termoplástico rojo como material de impresión 3D. Esto debido a su bajo costo y fácil modificación de parámetros físicos, así como el empleo del software AutoCAD para el modelaje de las piezas. La cubierta fue un cuadrado de 42.33 mm por lado con bordes curviados circularmente al centro de los orificios para los tornillos. La base es idéntica a la cubierta, pero adicionalmente contó con un semicírculo interno de 28 mm de diámetro con 8 mm de profundidad. La mitad del círculo sigue un canal recto para llegar a la salida de la tubería. Los sostenedores superior e inferior son una figura cilíndrica de 28 mm de diámetro con diferente profundidad. Superior de 4 mm, mientras que inferior de 3 mm de profundidad. El motor que fue utilizado fue un Stepper NEMA 17 como componente de modulación principal. Los controladores fueron una placa Arduino Nano como controlador para el motor y un driver DRV8825, la cual permitió un microstepping de hasta 1/32 por paso, para un movimiento más fluido y como resultado menos vibración en las partes físicas de la bomba. Como fuente de alimentación, se utilizó una fuente de alimentación continua, conectada en paralelo con un capacitor de 200, con el fin de evitar sobrecorrientes al driver. La alimentación para la placa Arduino Nano se tomó a 5 volts directamente del puerto USB de una computadora. En cuanto al potenciómetro, se empleó un potenciómetro de 10 kΩ de resistencia para poder incluir un valor analógico variable que nos permita generar una señal digital variable y así poder crear un valor de medición de flujo de tiempo real que se proyectaría en el display LCD. Para el display LCD se utilizó una pantalla de 20 por 4 dígitos, la cual sirvió para el control de la bomba por parte del usuario, que permitió mostrar los valores de flujo de tiempo en microlitros por minuto. Un módulo L2C común que redujo la cantidad de conexiones del display LCD de 16 a 4, lo cual generó una menor cantidad de código fuente. Bueno, en cuanto al modelado del circuito eléctrico, aquí se presenta el diagrama, en el cual se puede apreciar los terminales de alto voltaje, tanto de las bobinas del motor A positivo negativo y B positivo negativo,
en los que se conectaron las terminales B2, B1, A1 y A2 del driver. Estos se conectaron también a una fuente de poder de 12 volts a 2 amperes para el caso del motor, con un capacitor en paralelo con la misma. Por último, se conectó la tierra del DRB88225 a la tierra que viene incorporada en el Arduino. Asimismo, se pueden apreciar los terminales de alto voltaje, donde se conectaron los pines de dirección y de paso las terminales 2 y 1 de los Arduino Nano, así como las salidas lógicas M0, M1, M2 a los pines 7, 8 y 7, 9. Efectivamente, se conectaron tanto los puertos para la función de sleep como la de reset a salidas de 5 volts incorporadas en la placa. Para el potenciómetro se tomaron dos terminales de alimentación, 5 volts y GND, y una terminal para mandar el valor de resistencia variable, el cual fue A0 de la placa Arduino. En cuanto a la conexión del display LCD y el módulo I2C, se redujo el número de conexiones de 16 que contiene el LCD a solamente 4, correspondientes al módulo I2C, siendo dos de ellas alimentación de 5 volts y tierra, que fue tomada de la salida de 5 volts y GND de la placa Arduino y las entradas SDA y SCL. Bueno, en cuanto a la selección y conexión de componentes eléctricos, primero tenemos el montaje físico, que corresponde a un montaje interno, ya que debido al diseño prototípico del contenedor se mantuvieron los componentes en la placa de conexiones para evitar cualquier posible limitación de conexión, previendo la adición futura de funcionalidades a la bomba, como ya se había comentado. Las únicas adecuaciones notables fueron la extensión de la placa Arduino con cables para ser colocadas en el puerto de salida de conexiones junto a la fuente de poder del motor, y la soldadura del switch para evitar falsos contactos en la operación fundamental de la fuente de poder. Bueno, estos pasos se pueden apreciar en las figuras mostradas en pantalla. Asimismo, el montaje externo consistió en que el diseño prototípico que se utilizó de un recipiente de plástico como contenedor para los componentes electrónicos y la bomba, en el cual se encuentran 6 elementos externos para control del usuario, tal como se muestra en la figura. En cuanto al display, la pantalla LCD visualiza el flujo en tiempo real, una perilla adicional al potenciómetro para aumentar o reducir el flujo, el apagador, es decir, el switch de apagado o encendido de la operación de la bomba, el punto de alimentación, es decir, la entrada de cables para corriente, un puerto micro USB para la placa Arduino Nano y otro cable de alimentación principal del motor, así como las tuberías de succión y bombeo, que son tuberías de silicón salientes del motor para ser colocadas en cualquier recipiente que el usuario desee. Bueno, en cuanto al código fuente, el siguiente código fue realizado mediante el software Arduino para programación de placas de esta naturaleza. Con las siguientes líneas se definieron entonces los pines de dirección y de pasos que se utilizaron en la placa, así como la declaración de la constante Steps per Revolution, con el número de pasos del motor para el caso del NEMA 17 fue de 200 pasos. Con la ayuda de la función delay, que opera en milisegundos, se ajustó la velocidad para cumplir las instrucciones de nuestro ciclo, lo cual presentó un cambio en la velocidad física del rotor. Gracias al módulo I2C incorporado al display, el control del mismo se simplificó con instrucciones predeterminadas para el mismo. Con init se inició el display y clear nos sirvió para eliminar cualquier dato previamente mostrado en el display. Todas las posiciones para texto se definieron con la instrucción setCursor y finalmente con print, que escribió el texto que se deseaba mostrar en el display al usuario. Se usó la fórmula de la conversión del valor leído por el potenciómetro en función del delay que se obtuvo en la sección de cálculo y se introdujo en la función print. Es importante aclarar que el valor 2.5727 es una constante del flujo mínimo por paso, que se estimó mediante cálculo y mediante las pruebas de flujo en secciones posteriores. Bueno, es así que con respecto al cálculo de flujo, para aplicaciones de celdas de combustible donde los flujos están en el orden de los microlitros, no es relevante calcular el flujo máximo que la bomba puede obtener. Por tanto, los cálculos se centraron en el mínimo. Dicho valor ha sido determinado por la calibración de la bomba en la programación de la misma. Si bien la velocidad a la que dispensó el flujo es enteramente controlada por un valor programado, el flujo mínimo fue una constante, que dependió del tamaño de la tubería y la cantidad de pasos del motor, es decir, la cantidad mínima de flujo que en un solo paso del motor fue capaz de impulsar, que se obtuvo de la siguiente manera. Primero, se tiene en cuenta que en un intervalo de impulsión es de 90 grados, un cuarto de circunferencia. Por lo tanto, se calcula el valor en milímetros de dicha distancia a través de la fórmula que se puede apreciar en pantalla
correspondiente a la distancia de impulsión. Se multiplicó el valor obtenido por la distancia de impulsión para obtener el volumen impulsado en milímetros cúbicos. Finalmente, se dividió el valor entre la cantidad de pasos que hubo en 90 grados para obtener el volumen de impulsión en milímetros cúbicos también. Finalmente, realizadas las conversiones adecuadas, se obtuvo que el valor anterior era exactamente el mismo a la cantidad en microlitros, con lo cual el volumen mínimo de impulsión por cada paso fue 4.8577 milímetros cúbicos. Dicha estimación nos permitió establecer la cantidad de flujo por minuto, y para las aplicaciones en celdas de combustible donde es necesaria una operación de varias horas de la bomba, dicha estimación no presenta ningún inconveniente. Sin embargo, para establecer una lectura de 0 a 1000 en los valores físicos de resistencia del potenciómetro, el mismo valor se utilizó en la instrucción de movimiento del paso del motor, tanto delay y un delay para dar instrucciones de movimiento, y otro para la instrucción de paro. Por lo tanto, el tiempo que tardó el motor en mover un paso es el doble de la cantidad de delay que envíe el potenciómetro en un momento específico. Teniendo en cuenta que la instrucción delay toma valores en milisegundos, es posible determinar una función para el tiempo que tardó en dar un paso el motor en razón de los valores que le lleva el potenciómetro. Esta queda determinada de la siguiente manera. Una vez obtenido el valor del volumen por paso y la cantidad de pasos por minuto, al multiplicarlo se obtuvo la cantidad de volumen por minuto en microlitros por minuto. El valor final del flujo se estableció entonces como flujo igual a 3000 del volumen del paso sobre el delay. Este valor es una función que fue introducida en el código por la instrucción print, que permitió visualizar el flujo entonces en el display. En cuanto a la presentación de resultados, tenemos las impresiones de filamento termoplástico y construcción de la bomba. Es decir, que tras la prueba de diversos modelos se consiguieron las piezas de filamento termoplástico con la ayuda de un servicio de impresión 3D con las dimensiones necesarias para el correcto funcionamiento de la bomba. Como se muestra en la figura, se construyó el encapsulado para la tubería propuesta para la base, que permitió una instalación en 4 pasos, como se aprecia en la figura, los cuales fueron en primera instancia la construcción de la pieza correspondiente al rodillo, con las 2 piezas de soporte conteniendo 6 rodamientos, 2 por cada orificio en posición vertical, todo asegurado con 3 tornillos M3, y posterior a la colocación de la base en el motor y la pieza del rodillo en el eje. Como tercer paso, se colocó la tubería alrededor de la pieza rodillo, sujetando la tubería mientras fue empujada la pieza rodillos abajo para encapsular la tubería dentro de la base. Fue necesario hacer unos pequeños ajustes en tubería, ya que no entró de manera uniforme a lo largo de la circunferencia de la base, lo cual se pudo lograr haciendo girar la pieza rodillo e introducir hasta el fondo. Por último, se colocó la cubierta, asegurando de jalar las 2 salidas de la tubería para después atornillar en los 4 orificios y que ésta quedase confinada en el encapsulado. Bueno, en cuanto al control de la bomba, el movimiento preciso y controlado del motor se realizó con la combinación de un código cargado en la placa Arduino Nano y el driver para la comunicación con el motor. Adicionalmente, se ajustó el código interno de la placa Arduino para que funcione en base a la lectura de la resistencia variable de un potenciómetro de 10 kiloohms, y dicha lectura se convierte en valores reales de flujo dentro de las placas Arduino y posteriormente sea visualizada en una pantalla LCD de 20 columnas y 4 filas. Para facilitar la conexión entre la pantalla LCD y la placa Arduino, se utiliza un módulo I2C que reduce el número de conexiones de 16 a 4. Como último, se alimentó al motor con una fuente de poder de 12 volts a 2 amperes de CD con un capacitor, entre las terminales de la fuente y el driver para proteger al mismo de cualquier sobrecorriente. Bueno, como se había mencionado anteriormente, el ordenamiento de los componentes internos fue tal como se muestra en figura. De mismo modo, se colocaron en un contenedor plástico con orificios para poder colocar todos estos componentes electrónicos sin que estuvieran expuestos a un usuario. Es así que los 5 elementos de los cuales el usuario podrá tener control son la pantalla LCD en la cual se visualiza el flujo seleccionado, una perilla para seleccionar dicho flujo, un botón de encendido y apagado, la salida a la fuente de alimentación a corriente y la salida con las tuberías de succión e impulsión, tal como se puede apreciar en la pantalla. Las pruebas de flujo fueron realizadas con base en la consideración de 3 fases que se repiten continuamente, es decir, un ciclo de flujo.
mediante el conteo de la cantidad de pasos en dichas fases y la operación constante en una hora de funcionamiento. Se observó que el ciclo se repite cada 68 pasos del motor, 20 para el retroceso, 12 para la recuperación y 36 para la impulsión, tal como se puede apreciar en la figura. Es así que el prototipo desarrollado consiguió unos ciclos de regresión de 32 pasos y una impulsión de 32 pasos, de manera que, con la calibración del código interno se consiguieron unos flujos mínimos de 2.5717 microlitros por minuto, en el mismo rango. La perilla pudo aumentar el flujo a 200 microlitros por minuto. Para una mayor cantidad de aplicaciones, la bomba puede ser cambiada de rango y ajustarse hasta cantidades de mililitros, con los cuales se obtuvo un rango de operación controlable con la perilla de 1 a 200 mililitros por minuto, lo cual la hace completamente compatible para las necesidades de alimentación de reactivos en celdas de combustible, tal como se muestra en la tabla 1.1. Como funcionalidades añadidas, la bomba no requiere de un cambio de la tubería de succión y las salidas pueden ser colocadas en cualquier contenedor sin necesidad de supervisión de la operación. En caso de que se requiera, el botón de paro permite al usuario detener el flujo del fluido en cualquier momento y permanecerá estático hasta que se dé marcha de nuevo, sin riesgo de que el fluido succionado se regrese o avance indeseablemente. Es así que uno de los principales hallazgos como conclusión de este estudio es que el diseño realizado fue una alternativa económica y eficiente para la sustitución de bombas de infusión de jeringa, siendo tan solo una sexta parte de una convencional. Su operación completamente autónoma la hace ideal para la operación en largos periodos de trabajo, sin necesidad de cambio del contenedor de fluido impulsado, y presenta una opción para la incorporación en sistemas de generación de energía a base de urea en un futuro. El código implementado en el microcontrolador permite el cambio de rangos de 2.5 a 200 microlitros por minuto, a órdenes mayores de los cientos de microlitros, teniendo un rango mucho mayor de disponibilidad que el que puede ofrecer el potenciómetro. La mayor contribución del trabajo se presenta en la es completamente constante en cada procedimiento. Es el resultado de múltiples combinaciones de orden de décimas de milímetros entre los espacios de la teoría y las funciones continuadas. A continuación se presentan las referencias